totalmente diferentes. Los periodos clínicos del parto son los periodos por los que va atravesando la evolución del parto. Y son 3 periodos del parto, 3 periodos. Y el mecanismo de trabajo de parto es una serie de movimientos que utiliza el bebé para ser expulsado a través del canal de parto, ¿sí? Y también tiene 3 o 4 movimientos, 3 o 4 fases. Entonces, no se confundan porque en primera el título se parece, los dos están divididos en partes, pero los periodos son las fases por las que está atravesando el parto y el mecanismo de trabajo de parto son las fases por donde está atravesando el bebé para salir del canal de parto. ¿Sí se entiende la diferencia? Ok, bien. Esto es muy importante que lo entiendan desde el principio. Bueno, vamos a empezar a compartir y vamos a ver entonces el primer tema, que es periodos clínicos del parto. Bien, ok. Entonces, como les dije, los periodos clínicos del parto son 3. Se enumeran con números romanos. El primer periodo también se llama borramiento y dilatación, o dilatación y borramiento, como lo quieran decir. El segundo periodo se llama periodo expulsivo y el tercer periodo se llama alumbramiento. Ahorita vamos a ver brevemente qué es cada uno de estos para que lo podamos entender mejor. Bien, ok. El primer periodo, que también se llama borramiento y dilatación, va desde el inicio del trabajo de parto hasta que se completa el borramiento y la dilatación cervical. Aquí tenemos que aclarar varias cosas. ¿Cuándo podemos decir que se inicia el trabajo de parto? Bueno, pues cuando aparecen las contracciones intensas y dolorosas con una frecuencia determinada, ahí se considera el inicio del trabajo de parto, la aparición de contracciones uterinas dolorosas. Y termina hasta que el cérvix está totalmente dilatado y borrado. Ahorita vamos a ver qué quiere decir borrado y dilatado. Bien, entonces inicia desde que empiezan las contracciones uterinas dolorosas y termina cuando el cérvix está totalmente abierto y borrado. Vamos a ver qué es esto de borramiento. Bueno, es un proceso en el que el cérvix se anexa al resto del útero como producto de las contracciones uterinas y se expresa en porcentaje. Miren, vamos a suponer que esta mano es la vagina, ¿sí? Y que mi otra mano que está aquí es el cérvix, ¿sí se entiende? Lo estamos viendo de frente, ¿sí? El cérvix se tiene que ir abriendo para poder expulsar al bebé. Entonces no hay ningún problema de entender la dilatación, ¿verdad? La dilatación es conforme se va abriendo. Pero ahora vamos a ver el borramiento. Cada que hay contracciones, el cérvix se va subiendo. Vean, voy a hacer un solo movimiento. Se va subiendo con las contracciones y lo dejamos de ver aquí por la vagina. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí está en la vagina, que es esta mano? Y vean cómo poco a poquito mis dedos empiezan a subirse hasta que prácticamente desaparece. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso se le llama borramiento, porque ahora lo voy a poner de perfil. Miren, aquí está la vagina, que sería mi mano, así, así. Este sería la vagina y este sería el cérvix, ¿sí? Bueno, el cérvix se va borrando y quiere decir que va subiendo y va desapareciendo de la vagina. ¿Hasta qué punto? Bueno, porque si nosotros ponemos así la mano, podemos ver que el cérvix ya está formando parte del útero, que sería toda mi mano. Antes, el cérvix estaba acá abajo. Vean el movimiento de mi mano, ¿sí? Antes, el cérvix estaba acá abajo. Por eso lo podíamos ver por la vagina, ¿sí? Pero cuando ya se borró, se anexa al útero
y entonces ya no lo podemos ver por acá abajo, ¿sí? ¿Sí se entiende lo que es el borramiento? De todas formas, ahorita vamos a ver unas imágenes para que lo terminen de entender. Miren, esto, vean cómo primero el cérvix, acuérdense que hemos dicho que mide unos 3 centímetros de longitud, y aquí no está borrado. Como dijimos que se expresa en porcentaje, decimos que tiene el 0% de borramiento, ¿sí? En cambio acá, vean cómo el cérvix se empieza a acortar. ¿Por qué? Porque se empieza a meter hacia la pared del útero. Y aquí ya tenemos de 3 centímetros a 1,5 centímetros. Por eso decimos que el borramiento es del 50%. En un periodo más avanzado, podemos ver que el cérvix casi ya desapareció y podríamos decir que está 80% borrado, porque vean aquí qué cortito está y de qué tamaño era cuando empezó el trabajo de parto. Cuando avanza más, vean cómo está totalmente borradito, ya no está grueso, ya no está como empezó, y a esto se le llama 100% de borramiento, ¿sí? ¿Se entiende ahora sí con claridad lo que es el borramiento del cérvix? ¿Sí o no? Quiero ver sus deditos. Ok, bueno. Ahora vamos a ver qué es la dilatación. Bueno, el orificio cervical literalmente se va abriendo como resultado de las contracciones uterinas para permitir que pase el producto a través de él. Y aquí se expresa en centímetros. Vamos a ver un esquema en donde podemos entenderlo mejor. Miren, aquí tenemos un cérvix que no tiene borramiento, vean, no tiene borramiento, aquí dice ni dilatación, está cerrado. Todo esto es el cérvix, esta es la vagina, ¿sí? Después podemos ver que aquí el cérvix ya está borrado, ¿ya vieron? Ya está planito, ya no está como aquí. Y empieza a dilatarse, a abrirse. Aquí lo que nosotros hacemos cuando exploramos a la paciente, decimos cérvix con 100% de borramiento y 1 centímetro de dilatación, ¿sí? Entonces vean cómo la dilatación es cuando el cérvix se empieza a abrir y se mide en centímetros. Acá vean cómo sigue bien borrado el cérvix y ya se está abriendo más. Aquí ya tiene 5 centímetros de dilatación. Y en el último esquema podemos ver que el cérvix sigue borrado totalmente y ahora ya hay 10 centímetros de dilatación. Estos 10 centímetros de dilatación se llama borramiento y dilatación completas. Es decir, ya se abrió totalmente el cérvix y ya se borró totalmente el cérvix. De modo que ahorita ustedes pueden entender fácilmente que el primer periodo de trabajo de parto inicia con las contracciones uterinas dolorosas y termina cuando el cérvix está 100% borrado y con 10 centímetros de dilatación. Ahora sí entienden el concepto de primer periodo de trabajo de parto. Quiero ver deditos, ya saben. Ok. Entonces, ahora seguimos con el primer periodo de borramiento y dilatación. Bueno, ¿cuánto dura el primer periodo de trabajo de parto? Hay una curva internacional que nos dice cuánto dura, y esta curva se llama curva de Friedman, y nos dice que puede durar el primer periodo entre 8 a 14 horas en total. Es decir, que desde que empiezan las contracciones dolorosas hasta que el cuello está borrado y dilatado completamente, pueden pasar de 8 a 14 horas, ¿sí? Es por eso que el trabajo de parto, pues, es tan cansado, ¿verdad? Porque las mujeres van a estar teniendo contracciones dolorosas por un periodo de 8 a 14 horas. En las primíparas, es decir, en las que por primera vez van a parir, dura de 8 a 14 horas en promedio el primer periodo. Pero en las multíparas, es decir, en las que ya han tenido más de 2
hijos que ya han parido más de 2 veces, es un poquito más corto el tiempo, es de 6 a 8 horas. De todas formas, pues es un periodo de tiempo considerable en el que se está teniendo contracciones uterinas dolorosas y está borrándose y dilatándose el cuello. Este periodo lo podemos ver aquí en la curva de Friedman. Vean, tiene una fase latente que puede durar hasta 8 horas y una fase activa. El primer periodo, estamos hablando del primer periodo. En la fase latente, vean, de este lado tenemos en el horizontal, tenemos las horas, la duración en horas. Y de este lado tenemos la dilatación en centímetros. Entonces, fíjense cómo prácticamente las primeras 8 horas, lo más que llega a dilatarse el cuello son 2 centímetros, ¿sí? Es lo normal porque es la fase latente. Pero una vez que pasa a la fase activa, vean cómo hay una fase de aceleración en donde la dilatación empieza a subir. Hay una fase de pendiente máxima, que es cuando más rápido empieza a dilatarse, y hay una fase de desaceleración para finalizar con 10 centímetros de dilatación. Si se dan cuenta, esto es lo que dura el primer periodo de trabajo de parto según la curva de Friedman. Pero acuérdense que esta curva es una curva ideal, es teórica. Cada paciente puede tardarse un poquito más tiempo o un poquito menos tiempo. Lo que sí es constante es que las que van a parir por primera vez utilicen más horas que las que ya han tenido 2 o más partos, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda de lo que es el primer periodo de trabajo de parto? Eso es muy importante, primer periodo de trabajo de parto. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay complicaciones ya en el trabajo de parto, generalmente se dan en esta primera fase. ¿Por qué? Pues porque la señora y sus familiares no saben que esta primera fase dura hasta 14 horas, ¿sí? Y entonces, cuando llevan a la paciente a que la revisen a la sala de urgencias obstétricas, les dicen a los doctores, mi hija ya lleva 6 horas con dolores de parto, ¿sí? Y entonces ustedes la revisan y se dan cuenta que cae dentro de la fase latente y apenas va a tener 2 centímetros de dilatación. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, el familiar y la paciente, que no saben estos datos, se confunden y dicen, es que ya llevo 6 horas con dolores y no puede ser que solo tengas 2 centímetros de dilatación. ¿Se dan cuenta cómo se empiezan a confundir? ¿Sí? Entonces, cuando termina esta fase latente, ahora sí, la dilatación va siendo cada vez más rápida. Pero de todas formas, vean cómo pueden ser 2, 4 o hasta 6 horas de la fase activa. Entonces, súmenle las 6 horas con la que llegó la señora con dolores de parto, más otras 4 ya internada. ¿Cuántas horas van? 10 horas, ¿verdad? Y los familiares están ahí friegue y friegue y friegue y friegue, diciendo, mi paciente ya lleva muchas horas en trabajo de parto y todavía no se alivia. Y entonces ahí empiezan los problemas, porque nunca falta el familiar retrasado mental que no tiene ninguna idea de esto, que dice, algo está mal, porque ya va mucho tiempo y todavía no ha salido el bebé, ¿sí? Entonces, nosotros podemos saber, ya con esta curva de Friedman, que está internacionalmente reconocida, que sí, si lleva 8 horas y apenas tiene 2 centímetros de dilatación, va bien, ¿sí? O que si lleva 10 horas y apenas tiene entre 3 y 4, va bien. O que si lleva 12 horas en trabajo de parto y tiene unos 8 centímetros de dilatación, va bien. Y que si lleva 14 horas de trabajo de parto,
y ya tiene 10 centímetros de dilatación, va bien. ¿Se dan cuenta qué es lo que tenemos que esperar en tiempo del primer periodo de trabajo de parto? Hasta 14 horas. Eso, por más que ustedes se lo expliquen a la paciente o a los familiares, si son de esos pacientes especiales que todo quieren fácil, ¿verdad? Que se imaginaban que en 4 horas llegaban al hospital y ya iban a tener a su bebé en brazos, pues están muy equivocados. Y por eso les digo que este primer periodo de trabajo de parto es el que más, en el que más se quejan de mala práctica las pacientes, diciendo lo que ya les dije, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que lleve 10 horas con dolores y apenas tiene 3 centímetros de dilatación? ¿Sí le entendieron por qué es el que con mayor frecuencia recibe quejas? ¿Sí o no? Quiero ver sus deditos. Bien, ok. Sí, José. ¿El borramiento lo determinamos mediante observación o tendríamos que No, palpar tocándola, algo? tocándolo. Ah, ok. Porque para ver el cervix, pues tendrías que ponerle un espejo vaginal a la señora que está en trabajo de parto y pues eso va a ser muy molesto para ella. En cambio, si haces un tacto vaginal, con tus dedos te vas a dar cuenta que primero el cervix estaba 3 centímetros de largo, luego ya nomás lo vas a tocar a 1,5 centímetros, luego a medio centímetro y luego ya no vas a tocar el cervix. ¿Sí se entiende? Ya se borró, pero es con palpación digital. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, ahora vamos a ver el segundo periodo del trabajo de parto, que también se le llama expulsivo. Así como al primer periodo también se le podía llamar borramiento y dilatación, al segundo periodo también se le llama expulsivo o periodo expulsivo. Primero tenemos que saber de dónde a dónde empieza y termina. Fíjense, empieza desde que termina el borramiento y dilatación completas hasta que termina la expulsión del producto. Por eso se llama periodo expulsivo. La duración promedio es de 45 minutos. 1 hora vamos a ponerle, ¿sí? 45, no, 60 minutos. Y también es más largo este tiempo en las que van a parir por primera vez, hasta 1 hora, o en las que ya tuvieron 2 o más hijos, puede durar menos de 45 minutos hasta media hora. Entonces, esto también es muy importante que lo sepan, porque cuando ustedes ya estén atendiendo a la paciente durante su parto, van a ver que ya el cervix está borrado y dilatado, ya tiene 10 centímetros de dilatación, y que ahí inicia el periodo expulsivo, ¿sí? Pero si se equivocan y en ese momento ya pasan a la paciente a la sala de expulsión, pues la van a tener ahí cuando menos 1 hora haciéndola pujar y no es adecuado, ¿verdad? Entonces, una vez que ya se borró y una vez que ya se dilató, tenemos que esperar un promedio de 1 hora para que ese bebé vaya descendiendo y pueda ser expulsado. Entonces, aquí es muy importante identificar cuándo empieza este periodo para no pasar a las pacientes antes de tiempo. Pero tampoco nos debemos de confiar y decir, bueno, ya tiene el borramiento y dilatación completas, mínimo se va a tardar 1 hora aquí. Y muchas pacientes, como les acabo de decir también, cada una tiene sus tiempos distintos, ¿verdad? Tenemos esos promedios, pero puede ser menos de 1 hora o más de 1 hora. Y entonces, si no la pasamos a tiempo, pues el bebé va a nacer en la cama, ¿sí? Y a eso en el hospital se le conoce como diocamazo, ¿sí? Es decir, no pasaron a tiempo a la señora a la sala de expulsión y tuvo su parto en la cama. Y el problema de tener el parto en la cama es que es muy incómodo asistirlo porque la paciente no tiene una buena posición ginecológica, no se puede detener bien al bebé y no se puede ver bien. Entonces,
este periodo es muy importante para no pasar con mucho tiempo de anticipación a la paciente, o el otro polo, ¿verdad? Sería que no la pasáramos a tiempo y naciera en la cama, lo cual se llama camazo, ¿verdad? Ahora, los camazos son todo un show, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie quiere que su paciente le dé camazo, ¿sí? Imagínense que les están pagando 20,000 pesos por atender el parto y lo tienen en la cama, ¿verdad? En lugar de la sala de expulsión. Ahora, todo depende del hospital a donde lo estén atendiendo, porque hay hospitales que son muy nuevos, muy tecnológicamente avanzados, y en esos hospitales ya no hay salas de labor, ya no hay salas de expulsión, sino que las camas están diseñadas específicamente con pedales a transformarse de una cama a una mesa de expulsión. ¿Sí se entiende? Y bueno, pues ahí de lo que se trata, ahí ya no se cuenta como camazo, ¿verdad? Porque están modificando la cama para que la paciente tenga una posición ginecológica adecuada. Bien, normalmente si a alguien, ya sea un estudiante, un interno, un residente o a un médico de base, una paciente le da camazo, bueno, imagínense, para empezar, es la burla de todo el servicio, ¿verdad? Porque pues inmediatamente se dieron cuenta de que no supo cuándo pasar a la paciente. Y generalmente, para que esa burla termine, porque no nada más es la burla del momento, que es, pues es todo un show, todo un oso, ¿verdad? Porque la paciente al oír las burlas, pues se da cuenta que no la atendieron bien, ¿sí? Y si se da cuenta que no la atendieron bien, pues los van a demandar, ¿sí se entiende? Pero no queda ahí la cosa, sino que para que ya no te sigan molestando, y esa es así como una ley, ¿verdad?, de los hospitales, tienes que pagar, no dinero, pero tienes que, por ejemplo, llevar al otro día un pastel para que se lo coman todos a tu salud, por burro, ¿verdad? Que no supiste a qué horas pasar a tu paciente. Y entonces todo el mundo come pastel, todo el mundo se sigue burlando de ti, pero a partir de que se acabó el pastel, ya no se vuelven a burlar de ti. En cambio, si no llevas pastel, todo el tiempo te van a estar molestando, ¿sí? Recordándote el camazo, etcétera, etcétera. Hay algunos hospitales en donde en lugar de pastel, pues prefieren tortas, ¿no? Pero tortas para todos, todos los de ahí, incluidos los de intendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el de intendencia después tiene que limpiar todo el tiradero que se hizo en un parto en una cama. Hay otros hospitales que piden gorditas de chicharrón, ¿no? Entonces, pueden pedir lo que quieran, pero es el pago de un camazo. Y ya desde ahorita ustedes empiezan a saber qué importantes son los periodos clínicos del parto. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque, ¿cuál sería el otro polo opuesto? Que les diera camazo, que pasen a la paciente a la sala de expulsión y la tengan una hora y media pujando, y la paciente obviamente se va a cansar, ¿sí? Y ya a la hora que realmente tiene que pujar, ya no tenga fuerza para pujar, y entonces ustedes tengan que hacer algo distinto para poder sacar a ese bebé, lo cual pues es más terrible, porque generalmente como se resuelve eso es con forceps. Todos han escuchado esa palabra, ¿verdad? De los forceps. Son unos instrumentos que toman la cabeza del bebé y la jala uno con ese instrumento, y en ocasiones, como ese instrumento es de metal, pues puede uno lesionar la cabecita del bebé o las partes blandas de la pelvis que vimos ayer. Entonces, aquí es en donde los periodos clínicos del parto adquieren la importancia para evitar complicaciones que pueden ser desde muy leves hasta muy graves, ¿no? ¿Tienen alguna duda del periodo expulsivo? Sí, Sofía.
Doctor, entonces termina este borramiento y dilatación y nos tendríamos que esperar 45 minutos y en ese momento es cuando se pasa al paciente. Exactamente, pero no dicho como tú lo acabas de decir. Mira, primero vamos a ver en dónde queda el segundo periodo en la curva de Friedman, ¿sí? Miren, ¿se acuerdan de la curva de Friedman? Este es el primer periodo de trabajo de parto, las primeras 14 horas. El segundo periodo, que es el expulsivo, aquí pusimos que es más o menos una hora, que es lo que les acabo de decir. Y tu pregunta es, entonces, cuando tiene la dilatación y el borramiento completo, ¿nos esperamos una hora para pasarla? Pues no, porque la pasarías ya muy al límite, ya casi casi te estaría dando un camazo, ¿sí se entiende? En cambio, si la pasas en un momento justo, que ahorita les voy a decir cuál es ese momento justo, la pasan y van a ver que no se van a tardar más de 20 minutos con la paciente ahí pujando y que termine su parto, su periodo expulsivo. El secreto es el siguiente, fíjense bien, déjenme ponerlos en modo general para ver si están bien despiertos ya, ¿verdad? Si tuvieron clases a las 7 y cosas por el estilo, pues yo también, ya desayunaron, ya estás echaron un café, etcétera, etcétera. Bueno, miren, ¿cuál sería el momento adecuado? ¿Cómo saber? Uno, ya sabemos que terminó el primer periodo porque ya tocamos con un tacto vaginal que el cérvix está totalmente borrado y ya tiene 10 centímetros de dilatación. ¿Sí? Ya sabemos que ahí terminó el primer periodo de trabajo de parto y que empieza el segundo. Y que ya sabemos que el segundo periodo tiene una duración promedio de una hora. ¿Cuándo pasarla? Luego, o nos esperamos una hora, como nos dijo Sofía. La respuesta es muy sencilla. ¿Se acuerdan que ayer vimos los planos de Hodge? ¿Sí se acuerdan de los planos de Hodge? Que eran 4 líneas que iban de arriba de la pelvis a abajo de la pelvis. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando termina el primer periodo de trabajo de parto, o sea, el borramiento y la dilatación, la cabecita del bebé está en el primer plano de Hodge, todavía está muy arriba, ¿sí? Pero ya que está totalmente borrado y dilatado, las contracciones hacen que la cabecita vaya bajando por la pelvis y va atravesando los planos de Hodge, ¿sí? Primero estaba en el primer plano, luego baja al segundo plano y cuando baja al tercer plano es cuando ustedes la deben de pasar a la sala de expulsión, para que todavía tengan el tiempo suficiente de que se va a tardar de pasar del tercer plano al cuarto plano. ¿Ya se entendió? Ahí les va a dar unos 15 o 20 minutos de tiempo para pasar a la paciente, para colocarla en posición, para hacerle su aseo perineal, para que ustedes se vistan, para que llegue el pediatra y todo sea con tiempo. Entonces, hablando técnicamente, ¿cuándo debemos de pasar a una paciente a sala de expulsión? Uno, cuando haya dilatación y borramiento completos. Dos, cuando la altura de la presentación esté en tercer plano. ¿Sí? Y así nos va a dar tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer. Acostarla, ponerla en posición, lavarle sus piernas, sus genitales, hablarle al pediatra, hablarle a la enfermera, tener todo listo. ¿Sí? Y entonces ni se van a tardar tanto ahí con la paciente en la sala, ni tampoco les va a dar camazo, ¿sí? Porque si la quieren pasar cuando ya está en el cuarto plano, que ya está muy abajo, ahí la sensación que tiene la paciente de pujar es grandísima. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo ir al baño a evacuar? ¿Cómo? Cuando la materia fecal ya la tenemos en el ámpula rectal y eso despierta un reflejo para pujar, ¿sí? Llegan al baño, se sientan y con tantito que pujen, ¿qué le pasa a la materia fetal? Se sale, ¿sí se entiende? Tantito pujaron y se sale. Bueno, cuando el bebé está entrando al ámpula rectal, le despierta a la señora
una sensación 20 veces más intensa de que cuando uno quiere defecar. Por lo tanto, involuntariamente, la paciente empieza a pujar ya cuando está en el cuarto plano. ¿Sí se entiende? Entonces, puja tan duro la paciente que rápido se va a aliviar en la cama, porque se esperaron a que llegara la presentación al cuarto plano. ¿Sí se entendió? Esto es muy importante. Como yo nunca supe jamás supe o no sé qué había fumado, tomado. Acuérdense que en la época en que yo estudié medicina, pues había muchas cosas que, que podías conseguir en la escuela, ¿no? Cigarros de marihuana, pastillas de LSD, cosas por el estilo. No estoy diciendo que yo consumiera eso, ¿verdad? Pero a modo de chiste, yo digo, no sé qué fumé o no sé qué me tomé, porque nunca me acuerdo haber escuchado una clase como la que yo les estoy dando a ustedes ahorita, ¿sí? Entonces, yo no sabía o no relacionaba qué era el primer periodo de trabajo de parto, el segundo periodo de trabajo de parto y el tercer periodo de trabajo de parto. Y por lo mismo, pues no tenía un carajo de idea de cuánto tiempo iba a durar el trabajo de parto la señora. Me asustaba cuando la paciente decía, doctor, es que ya llevo 8 horas y apenas tengo 2 de dilatación. Y yo decía, híjole, ¿y ahora qué hago? No? ¿Qué hago? Pues, ¿le hablo a un doctor o qué? Pues es lo normal. ¿Sí se entiende? O saber, eso de saber a qué horas pasar a la paciente a la sala de expulsión es un verdadero arte. ¿Sí se dan cuenta? Porque si te equivocas, ya sabes, o te da camazo o la tienes ahí mucho tiempo pujando. Y luego cuando ya quieras que puje, pues ya no va a pujar, porque ya se le acabaron las fuerzas y ya está como desmayada, así como moco en la sala de expulsión. La paciente ya no tiene fuerza, ¿sí? Bueno, hasta aquí le han entendido el primer y segundo periodo de trabajo de parto. Bien, entonces ahora vamos a ver el tercer periodo de trabajo de parto. Y créanme que no era por tener que pagar un pastel o unas tortas o algo por el estilo, sino por la burla tan severa a la que eres sometido cuando una paciente te da camazo, ¿sí? Ahí salen todos los traumas de todos, porque te empiezan a molestar. Sí, ya ves, es que vienes de la FES Iztacala, ¿sí? Si vinieras de CU, pues no te hubiera dado camazo. No, pues es que eres de Michoacán, pues qué van a saber los michoacanos de trabajo de parto. ¿Sí se entiende el tipo de bullying que se establece en esos momentos? No te la acabas, ¿no? Porque además nunca falta que en el servicio haya una doctora o una enfermera o una residente que te gusta muchísimo, que es tu crush, ¿verdad? Y que ni siquiera sabe que existes, hasta el momento en que todo el mundo te empieza a decir, eres un buey, te dieron camazo, y hasta entonces te voltea a ver esa lindura de mujer, y tú queriéndote tapar con el rebozo. ¿Sí se entiende? Entonces, esa era la situación por la que a mí me daba pavor, terror, atender un parto, porque no sabía un carajo. ¿Sí? Entonces, si me van siguiendo, vamos a ver el tercer periodo de trabajo de parto. Bien. Entonces aquí está el segundo periodo de trabajo de parto que dura aproximadamente 1 hora. Aquí está, miren, es decir, el bebé, una vez que está con dilatación completa, miren, me voy a regresar aquí. Esto es borramiento y dilatación completa, ¿ya vieron? Pero vean hasta dónde está la cabeza del bebé, vean todavía en la vagina, todavía está acá abajo, ¿ya vieron? Cuando menos le falta todo el largo de la vagina por descender, ¿sí se entiende? En cambio, vean este esquema, en donde ya la cabeza que antes estaba acá arriba, ya descendió los 4 planos de Hodge, llegó al último, que es este que está aquí, y ya asomó la cabeza. Ya cuando esté en el 4º plano de Hodge, tardará, ¿qué les digo? 1 o 3 minutos en sacar la cabeza del bebé.
y 1 o 3 minutos, pues no te alcanzan para llevarla a la sala de expulsión. Entonces, para ser expulsado el bebé, se tarda más o menos 1 hora en promedio. Y bueno, pues ya aquí tienen afuera al chamaquito, ¿no? Hay al que les exprimió las coronarias porque no sabían qué hacer o para dónde darle vuelta. Vamos a ver el tercer periodo, que también se llama alumbramiento. Vean, va desde la expulsión del producto, desde que termina la expulsión del producto, hasta que sale la placenta y sus membranas, porque todavía faltaba que saliera la placenta, ¿están de acuerdo? Y el tiempo que tarda en salir la placenta es el tercer periodo de trabajo de parto, también llamado alumbramiento, y tiene una duración en promedio de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. De modo que es el periodo clínico del trabajo de parto más cortito, ¿sí? El más largo, ¿cuál fue? El primero de borramiento y dilatación. Y el que está intermedio, pues es el expulsivo, que dura más o menos 1 hora hasta 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, ¿no? Bien, aquí tenemos, ¿verdad? Es un esquema en donde ya salió el bebé. Vean, aquí está el cordón, no se alcanza a ver ya el bebé por acá. Y la placenta está todavía pegada a la decidua del útero, ¿sí? Bueno, de que está pegada la placenta a la decidua, a que se despega de la decidua y empieza a salir, pueden pasar más o menos entre 20 y 30 minutos. Vean que la mayoría de las veces la placenta nace exponiendo su cara fetal. ¿Ya vieron? Aquí viene el cordón umbilical. Esta es la cara fetal. Por lo tanto, vamos a tener 2 tipos de alumbramiento. Cuando nace viendo la cara fetal o cuando nace viendo la cara materna. ¿Cómo lo podemos entender eso? Bueno, vamos a ver el siguiente esquema. Hay 2 tipos de alumbramiento. El tipo Schultz, que es el más frecuente, que les acabo de decir, en donde nace primero la cara fetal de la placenta. Me regreso para que la vean. Vean cómo aquí estaba la placenta haciendo una especie de C, ¿verdad? Vean mi mano, ¿sí? Y ¿qué será? Con este lápiz voy a simular el cordón umbilical. Así está la placenta en este primer esquema. ¿Sí ya se dieron cuenta? Así está. Pero a la hora de que nace, la placenta se despega del útero que estaría aquí, ¿sí? Y entonces se empieza a despegar al revés. Entonces se da vuelta hacia acá, y entonces, ¿qué cara sale primero? La que trae el cordón, ¿verdad? Esta, ¿sí? La cara fetal de la placenta. ¿Sí se entendió lo que es el alumbramiento tipo Schultz? ¿Sí? Y el alumbramiento tipo Duncan es cuando nace primero la cara materna de la placenta. Aquí tenemos los esquemas, miren. Aquí está el útero, la placenta se está desprendiendo y va saliendo del lado del cordón umbilical, ¿ya vieron? Sale la placenta viendo el lado del cordón umbilical. Este es el alumbramiento tipo Schultz, ¿vale? Es el más frecuente. Pero también existe el Duncan, en donde vean cómo la placenta se desprende, pero sale primero la cara materna. ¿Ya vieron? Al revés, vean acá el cordón umbilical está por dentro. ¿Ya lo vieron aquí en la ilustración? Bueno, este se llama alumbramiento tipo Duncan. ¿Vale? Ahora, antes de pasar a las complicaciones, quiero que me digan si tienen alguna duda del alumbramiento. ¿No? Bueno, el alumbramiento parecería ser muy sencillo, ¿verdad? Además, pues nomás dura media hora, cuando mucho, 20 minutos. Pero, ¿qué creen? Algunas de las complicaciones que se pueden presentar en el parto, unas de las más graves se presentan en el alumbramiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy desesperados, hablo de todos, estudiantes, residentes, internos,
médicos de base, y ya llevamos un buen rato ahí con la paciente en la sala de expulsión. Imagínense ese escenario, ¿no? Ya salió el bebé, ya lo tiene el pediatra, ya lo están revisando, y ustedes se hagan de cuenta que tienen en sus dedos el cordón umbilical, y acá adentro está el útero, ¿sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que instintivamente queremos hacer teniendo el cordón umbilical aquí y que todavía no nace la placenta? ¿Qué se les ocurre que instintivamente queremos hacer? Queremos jalar el cordón, ¿sí se entiende? ¿Para qué? Para que venga con todo y placenta, ¿sí se entiende? Si somos muy desesperados y lo jalamos antes de tiempo, la placenta no se va a despegar y entonces se va a venir, pero con todo y el útero. O sea, el útero se va a ir como cuando nos sacamos los calcetines, se va a voltear al revés. ¿Sí se entiende cómo? Va a salir el fondo uterino, a eso se le llama inversión uterina. Y es causada porque el que está atendiendo el parto jala con mucha fuerza una placenta que una de dos, o no se había desprendido adecuadamente o estaba adherida anormalmente, porque vamos a ver que la placenta normalmente no se adhiere tanto como para que se pueda despegar con facilidad, pero hay veces que se mete mucho, muy profundo en el útero y entonces no se puede despegar, aunque la jales, ¿sí? Entonces, si tú la sigues jalando y no se despega, te vas a traer el útero volteado, que es la inversión uterina. Esa es una complicación muy grave cuando la placenta está anormalmente adherida. Sí se entiende qué es lo que pasa cuando nosotros jalamos de más o en un momento inadecuado a la placenta. Podemos tener una de las complicaciones más graves del parto, que es la inversión uterina. ¿Por qué? Pues porque eso duele muchísimo. A la paciente le provoca mucho dolor. Que el útero se le salga por la vagina, volteado, ¿sí? Al revés. Eso causa tanto dolor que la paciente puede caer en un choque neurogénico por dolor. Y ya saben que cuando una paciente se choca, está a un pasito así de chiquito a morirse, ¿sí? Ya saben que hay diferentes tipos de choques, ¿verdad? De dolor neurogénico, hipovolémico, etcétera, etcétera. Pero cuando una mujer cae en choque o un paciente cae en estado de choque o de shock, como dicen, es un paciente muy grave, ¿sí? Entonces, le está doliendo a la paciente. ¿Y ahora qué le haces? ¿Qué le haces? Pues tienes que regresarle al útero donde estaba, pero se necesitan maniobras especiales hechas con mucha precaución y con mucha experiencia para regresarlo a donde estaba, ¿sí? Pero para regresarlo a donde estaba, ¿qué creen? Pues la paciente tiene que tener anestesia, porque si no le va a doler muchísimo, todavía más que traer el útero de fuera. ¿Sí se entiende? Y bueno, pues eso, si les pasa en un hospital, a donde hay anestesiólogos y personal capacitado, pues cuesta trabajo, pero la pueden sacar adelante. Pero ¿qué tal si eso les pasa en el ranchito de Pingüintín, allá en Michoacán o en Chiapas, etcétera, en donde pues difícilmente tienes guantes para atender el parto? ¿Sí se entiende? ¿Qué pasaría si les sucede esta complicación en un escenario como ese? Entonces no crean que el alumbramiento, nomás porque dura 20 minutos, es el periodo clínico más sencillo, si ya se dieron cuenta. Entonces vamos a ver cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en el alumbramiento. La subinvolución uterina. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se desprendió la placenta, el útero no se contraiga, no se contrae, y entonces va a seguir sangrando. O que la placenta haya salido de manera incompleta, que se hayan quedado restos de placenta o de membranas allá dentro del útero, a lo cual se le llama retención de restos placentarios. O que se presente una hemorragia abundante, porque el útero no se controla, no se contrae, y o lo que les dije al principio, ¿verdad? La famosa inversión uterina, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes. Vean, aquí tenemos
una placenta que pues está adherida, ¿verdad? Que nosotros la ayudamos a que nazca, traccionándola un poquito nada más, y vean cómo normalmente la placenta pues se expulsa, ¿verdad? Aquí ya se está expulsando. Pero vean, cuando está pegada, ustedes la siguen jalando y se va a salir la placenta, pero con todo y el útero. Ahora sí ya entendieron que es que se sale el útero al revés, lo de adentro queda afuera, y entonces a esto se le llama inversión uterina. Como les digo, lo normal es que se desprenda primero y salga, ¿verdad? Aquí dice expulsión normal de la placenta. Pero hay veces que no se desprende o que la jalamos mucho y se presenta la inversión uterina. Ahora, yo les decía que esto se debe a dos causas fundamentalmente. La más frecuente es que nosotros jalemos la placenta más de lo que debemos antes de que se desprenda solita, ¿sí? Esa es una iatrogenia causada por nosotros, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues es la menos grave de las inversiones, porque también se puede invertir el útero cuando la placenta, en lugar de estar, vean, en este esquema, si alcanzan a ver una línea más clarita adentro del útero, esa es la decidua. Normalmente la placenta nada más llega hasta la decidua, pero hay veces que la placenta se inserta más adentro de la decidua y es lo que vamos a ver aquí. Cuando se inserta anormalmente, se puede llamar acreta cuando las vellosidades llegan parcialmente al miometrio, que ya es gravísimo, ¿verdad? Que imagínense que la placenta llegue hasta el miometrio, atraviesa toda la decidua. La increta es cuando atraviesa todo el miometrio, o sea, está más fuertemente adherida. Y la percreta es la que atraviesa el miometrio, ¿sí? Se sale del útero en la placenta. Entonces, ahí la placenta que está anormalmente adherida, aunque nosotros la traccionemos, no se desprende. Entonces, como les digo, el instinto, ¿verdad?, del que está atendiendo el parto es jalarla, jalarla y jalarla y jalarla, y de repente sienten que sí está disminuyendo, digo que está saliendo la placenta, pero es porque el útero se está invirtiendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, miren, lo normal es que no pase de la decidua, la creta es que llegue al miometrio, la increta llega a todo el miometrio y la percreta se sale del miometrio. Aquí tenemos, miren, una imagen de un útero y vean cómo la placenta ya atravesó el útero y nada más la está cubriendo el peritoneo. ¿Ya vieron? Esto pues, es muy grave y solamente se puede corregir quirúrgicamente hablando. ¿Tienen alguna duda de los periodos clínicos del trabajo de parto? Son muy importantes. ¿Vale? Tengo 10 para las 12. Nos vemos en 15 minutos. Yo les vuelvo a hablar. No se desconecten.